Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Tenemos ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios en el pasaje que seguimos estudiando, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y estaremos dando lectura los versículos 55 al 66. Les invito a ponerse de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Dice el Señor así en el versículo 55, leemos juntos: Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda sus venganzas, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Vamos a orar. Padre, aquí está nuestro corazón y aquí está nuestra vida. Queremos escuchar tu palabra y sabemos, Señor, que esta palabra nos consuela, pero también nos confronta. Permite que con humildad podamos recibirla en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído la palabra de nuestro Dios y el día de hoy avanzaremos con el tema Cree en su amor. Y cuando nosotros nos referimos a que debemos creer en su amor, esto, como dijimos el domingo pasado, los lamentos buscan darle sentido espiritual y teológico a todas las circunstancias dramáticas que nos toca vivir y enfrentar. Y esto tiene que ver con la fe. Creer o no creer respecto a lo que Dios dice en su palabra. Aquí está la palabra, hermanos. Cuando la leemos, cuando nosotros nos acercamos a esta palabra, tiene que ver con un asunto de fe. ¿Crees en esta palabra cuando la lees? ¿Descansas en esta palabra cuando tú te acercas a la Escritura? Por eso Jeremías lo declara desde el mismo inicio de Lamentaciones. Él dice: ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Y esta primera descripción inimaginable de la amada Jerusalén, ahora en ruinas, va acompañada de palabras que describen amargura, ausencia de consuelo, llanto, amargo, abandono, traición y luto. Jeremías describe de muchas maneras el tremendo dolor que está viviendo, que él mismo está enfrentando, pero también el pueblo. Es notable entonces cómo se refiere de manera especial a los niños que sufren la devastación, el asedio, la caída de Jerusalén, las consecuencias posteriores. Los niños son llevados al cautiverio, desfallecen de hambre en las calles mientras piden comida a sus madres. Y Jeremías observa cómo el horror, la tristeza, la amargura invade su corazón y también la del pueblo. Con madres que cruzan, con madres que lloran, que madres que están angustiadas y desesperadas porque no tienen dónde encontrar comida. Cada una de sus frases punzantes
solo demuestran el inmenso dolor, la angustia y la devaluación de toda la población, empezando por los más vulnerables. Quiero mencionar 3 cosas en este pasaje. Primero, cómo nosotros vemos el amor de Dios. Porque estamos hablando de que debemos creer en el amor de Dios, pero ¿cómo lo vemos? Primero, lo vemos en su gran misericordia. Dios es Dios de misericordia, pero también lo vemos en su gran perdón sobre nosotros y por último, en esa búsqueda que Él hace con nosotros. Entonces, cada vez que nos encontremos en una situación difícil, debemos preguntarnos, ¿qué hay de bueno en todo esto? ¿Qué hay de bueno en todo esto? El lamento de Jeremías tiene la respuesta dividida en 3 partes. Primero, el Señor es bueno, eso es lo que hemos escuchado. Y por eso tenemos la esperanza de que Él no nos va a defraudar cuando buscamos depender de Él. Dios es bueno. Segundo, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. También es bueno esperar en silencio, saber que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas y en cada circunstancia que nos toca vivir. Y tercero, es bueno saber que el Señor ha colocado en esta situación a sus hijos y que si Él ha colocado a cada uno de nosotros en situaciones difíciles, sin duda nos dará la salida, porque el Señor es grande en misericordia. Tomando entonces en cuenta esto que hemos dicho, encontramos en nuestro texto 3 cosas. 3 cosas que nos van a llevar a ver el gran amor de Dios, a creer que Él nos sigue amando. Yo te pregunto algo el día de hoy. ¿Realmente crees en su amor? ¿Realmente crees que Dios te ama? Y esta pregunta es fácil de responder cuando estamos felices, cuando estamos tranquilos. Pero cuando nos toca pasar por situaciones complicadas, podemos responder afirmativamente y decir, ¿sé que Dios me sigue amando? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Porque creer en el amor del Señor es asunto de fe. Creer que Él tiene un propósito, pero que en medio de cualquier circunstancia que yo esté viviendo, estoy seguro que Dios me sigue amando. Entonces, lo primero que podemos observar aquí es la misericordia de Dios. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Misericordia. Algunos traducen esta palabra como amor o gracia, refiriéndose a Dios como un Dios generoso y que ha derrochado su amor hacia nosotros. Él es un Dios que ha derramado su amor. Y es un amor que sobrepasa los límites de la ley. ¿Qué decía la ley de Moisés, hermanos? La ley decía, por ejemplo, si la mujer no era del agrado del varón, porque encontró algo indecente en ella, podría darle carta de divorcio. Eso decía la ley. Deuteronomios 24, del 1 al 4, tú puedes leer eso. Si era encontrado en actos de adulterio, la ley decía que la mujer debía morir. Pero, ¿cómo vemos esto en relación con el amor de Dios, hermanos? Vemos que Dios ha mostrado su amor hacia nosotros al grado que estando nosotros condenados, Él decidió amarnos, decidió rescatarnos. Y ahí vemos la misericordia de Dios. La palabra misericordia se compone de 2 partes. Miseri, que es miseria, y cordia, que es corazón.
Y entonces podríamos traducirlo como la miseria del corazón. ¿Y qué es lo que Dios hace? Ve nuestra condición, ve nuestra miseria y derrocha su amor para con nosotros. Pero no solamente eso, versículo 23, que esa misericordia dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay un himno que entonamos, la fidelidad de Dios es grande. Es de alguien que no va a fallar, hermanos. Por lo tanto, se puede confiar en Él. Jeremías está convencido que Dios no va a fallar, sino que ha de cumplir su promesa. Y la misericordia de Dios, hermanos, se ve en esto, en que Dios no está obligado a ser fiel. Dios no está obligado a ser fiel. Sin embargo, Él es fiel, porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros. Dios no está obligado a ser misericordioso, sin embargo, es misericordioso. Es fácil tener misericordia de alguien que no nos ha causado ningún daño. Es fácil decir tengo compasión de esa persona, pero es difícil tener misericordia de alguien que nos ha fallado. Alguien que no ha sido leal conmigo. Y un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de lealtad, lo vemos en un personaje en la historia de la iglesia que se llamó Policarpo. Cuando él estaba siendo juzgado por su fe, y le preguntaron, diciéndole, Policarpo, solamente haz una cosa, niega a Cristo y te salvarás. ¿Cuál es el problema contigo? Solo di, no creo en Jesucristo y con eso es suficiente. Y la respuesta de Policarpo fue esta: 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? Y lo dijo en una condición, diríamos, difícil. Dependía de alguna manera de él. Si respondía, niego a Cristo, salvaba su vida. Si respondía, sigo creyendo en Cristo y creo en Cristo, como quiera perdió su vida. Sin embargo, sin duda estará disfrutando de ese paraíso que Dios ha prometido. Hermanos, Dios es bueno. ¿Lo creemos? Dios es bueno. El versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno. El Salmo 136 de hecho nos recuerda eso. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, esto es una confirmación de la bondad de Dios. Todo el Salmo nos habla de eso. Dios es bueno. Hay una alabanza que entonamos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hermanos, ¿cómo vemos la bondad de Dios en tu vida, en mi vida? ¿Cómo la ves tú? Dice el versículo 32, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. ¿Qué dice el texto? Que Dios se compadece. Este verbo se traduce como compasión. Buscando un poco, en el griego se ha traducido como simpatía. Literalmente significa sufrir juntos. En otras palabras diríamos que Dios siente el dolor que como hijos nosotros sentimos. Simpatía. Esto es compadecer. Cuando tú te compadeces de alguien, lo que está pasando ahí es que tienes simpatía. Y simpatía es sufrir con la otra persona. Y esto es un principio bíblico que tú encuentras en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese principio?
que todos somos un cuerpo y si un miembro se duele, ¿qué dice la Escritura? Nos dolemos todos con él. Eso es simpatía, amados hermanos. Por eso vemos aquí la misericordia de Dios. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Número 2, no solo tiene misericordia, también nos perdona. Versículo 33 de este pasaje. Encontramos que dice el texto: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Que cada cosa que nosotros nos toca vivir tiene un propósito, hermanos. Tiene un propósito. Y puedes notar cómo la fe de Jeremías depende por completo de la soberanía de Dios. Pero ¿en qué sentido? De que Dios es bueno y perdonador. Es bueno y perdona. Jeremías no declara ni da por sentado nada con sus palabras, solo descansa en el Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. Al pueblo le quedaban muchas lágrimas por llorar y mucho dolor por enfrentar, que no iba a ser consolado a la brevedad. Pero este lamento espiritual hizo su trabajo. ¿En qué sentido, hermanos? Alinear todo alrededor de la pérdida o el sufrimiento es un error que podríamos cometer. Cuando alineamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento en la pérdida, en el sufrimiento. Cuando todo gira alrededor de ello, es difícil. Pero cuando nuestro dolor, nuestro sufrimiento gira alrededor del Señor, el Creador, el Redentor, el Santo y bueno, las cosas cambian, hermanos. Porque sus palabras son fieles y verdaderas. Es como si Jeremías estuviera diciendo: lo que quiero es ser restaurado a ti y volver a tener comunión plena contigo, aunque todo esté destruido a mi alrededor. Eso es fijar nuestros ojos en Cristo. Israel estaba sufriendo y estaba sufriendo justamente. Por eso el versículo 3 dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente. Es decir, Dios no está así como hoy voy a afligir a alguien. No, Él tiene un propósito en todo lo que hace. Tiene un propósito, hermanos. Por eso es importante que cada uno de nosotros escudriñe su corazón, pero con base en lo que la palabra de Dios dice, no con base en mis emociones. Porque si yo examino mi corazón, como dice el Salmo de David, examíname, oh Dios, si yo examino mi corazón con base en mis expectativas, en mis juicios, siempre saldré bien evaluado, ¿sí? Sí, porque yo de alguna manera me echo flores y me digo, no, yo siempre estoy bien. Un ejemplo claro lo encontramos en Saúl. Cuando el Señor viene y le dice a través de Samuel: Saúl, tú desobedeciste a Dios, Dios dijo que tenías que hacer esto y tú no lo hiciste. ¿Y qué hizo Saúl? Su respuesta fue: no, yo siempre he obedecido, siempre hice las cosas bien. El pueblo, ellos decidieron tomar un botín, algo que se había mandado que no hicieran. Es el pueblo. Si yo ofrecí un holocausto al Señor, no fue mi culpa. Samuel, tú te tardaste. Si hubieses llegado a tiempo, eso no hubiera pasado. Entonces yo he obedecido. Y Saúl se justificó, no asumiendo su responsabilidad. Entonces, cuando nosotros nos examinamos bajo nuestros principios, siempre saldremos bien evaluados. Siempre nos irá bien. Pero cuando nosotros le decimos a Dios: examíname, oh Dios, las cosas cambian, porque Dios nos hace ver lo que en realidad hay en nuestro corazón.
lo que en realidad somos. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué significa esto, hermanos? Buscar si en lo profundo hay algo digno. ¿Habrá algo digno en nosotros, hermanos? ¿Hay algo bueno en nosotros? ¿Merecemos ser perdonados? ¿Tú mereces ser perdonado? Y cuando leemos la palabra, hermanos, nos aconseja volver a Jehová, reconocer su santidad. No nos olvidemos que Israel se había volcado a la adoración de otros dioses. Y ahí en el versículo 42 dice, nosotros nos hemos rebelado, dice el texto, y fuimos desleales y tú no perdonaste. Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Si Él dijera, está bien, hijo, no pasa nada, ya fallaste, no importa, hay que seguirle adelante, sería un Dios no santo y no justo. Dios perdona, sí, hermanos. Eso es cierto, Dios te perdona, pero hay consecuencias de nuestro pecado. Y aquí lo dice el texto. Israel reconoce y dice, nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales y tú no perdonaste. Pero no está diciendo que Dios no es un Dios perdonador. Lo que está diciendo es que Él no quitó o no pasó por alto las consecuencias del pecado. A veces nosotros nos confundimos y decimos, es que yo ya le pedí perdón a Dios, Él ya me perdonó. Y creemos que el perdón nos pone exentos de las consecuencias. Nos exentamos y decimos, sí, soy perdonado, ya Dios me perdonó, entonces se supone que estoy exento de las consecuencias, pero no es así, porque Dios sabe lo que hace. Entonces, hermanos, vemos aquí a Israel sufriendo las consecuencias de su pecado, pero vemos a un Dios mostrando misericordia, a un Dios perdonando, un Dios que perdona. Y por último, un Dios que nos busca. Es una mentira que nosotros digamos que el Señor, que nosotros hemos encontrado al Señor o que encontró a Cristo, porque Cristo no está perdido. Cristo nos ha encontrado a nosotros. Él vino a nuestro encuentro, hermanos, porque somos ovejas extraviadas. Nosotros solos no vamos a encontrar el camino. Él tiene que ir a nuestro encuentro, hermanos. Versículo 55 dice el pasaje: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. El profeta menciona lo que hizo: buscar a Dios, buscarlo a través de la oración. Y el versículo 56, el profeta confirma que Dios ha escuchado su oración. Y en el versículo 57, el profeta está convencido de lo siguiente, que él dice, te acercaste, dijiste, no temas. Es como ir en busca de aquella oveja perdida, curar sus heridas y decirle, no temas, aquí estoy. Qué amor de nuestro Dios, hermanos. Qué amor del Señor. Cuán grande amor del Señor. Y el versículo 58 nos habla que Él nos defiende. Él es nuestro abogado, nuestro Señor. En mi lucha, Él viene a nuestro encuentro, nos rescata. Y esto es ir en busca de alguien, hermanos. La búsqueda que Él ha hecho por nosotros. Dice su palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora Él es nuestro abogado. Dice primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado.
El versículo 58 entonces nos menciona dos cosas de nuestro Señor. Es nuestro abogado y es nuestro redentor. Esto es Cristo para nosotros. Pero no es un abogado que tú vas a necesitar en el día del juicio. No. Es un abogado que necesitas hoy. Porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña que tenemos un acusador que día y noche nos acusa ante el Señor. Y hay un claro ejemplo de esto. Cuando se acercaba la hora de la prueba sobre la vida de Job, se le pregunta al Señor: ¿no has considerado a tu siervo Job? ¿Qué está haciendo el enemigo ahí? Está acusando a Job. Le está diciendo: ¿has considerado? Él te sirve porque tú le has bendecido, porque tú le has dado posesiones. Por eso te sirve. Pero quítale todo lo que tiene y verás que va a blasfemar en tu nombre, en tu misma presencia. ¿Y ahí qué está haciendo el enemigo? Acusando a Dios, ante Dios, a Job. Y sabemos cómo terminó todo, ¿verdad? Job siendo justificado por Dios mismo. Entonces, hermanos, en los versículos 59 al 66, el profeta le dice a Dios: tú sabes qué hacer con ellos. Nos han castigado, hemos sufrido, pero tú sabes qué hacer con ellos. Tú eres nuestro defensor. Tú tienes el poder para restaurar nuestras vidas. Así es que haz lo que tengas que hacer. Por mí, o sea, lo que está diciendo el profeta es: por mí yo haría esto, ¿no? Dice el versículo 64: dales el pago, oh Jehová, según las obras de tus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Pero lo que está diciendo aquí el profeta es: haz lo que tengas que hacer. Si les cae un rayo en seco, pues que les caiga un rayo en seco. O sea, en otras palabras, ¿qué está haciendo aquí el profeta, hermanos? Se está desahogando, pero con el Señor. Está diciendo: así está mi corazón, estoy triste por todo lo que vi, cómo el pueblo, el enemigo ha venido, ha saqueado. Yo quisiera que esto sucediera, que esto pasara, pero no soy yo. Haz lo que tengas que hacer. Hermanos, aquellos que hacen injusticia, aquellos que hacen violencia, algo que hemos estado experimentando en esta última semana en nuestro país. Y cuando tú ves a personas morir, diríamos injustamente, que van al trabajo y de repente una bala perdida, como en el negocio de Little Caesar, que por ahí leía en la noticia, que entraron y mataron a todos los que estaban ahí. Y tú dices: wow, o sea, imagínate, vas a comprar una pizza y no la debes. Pero esa es la situación en la que nos enfrentamos, hermanos. Y es ahí donde tenemos que recordar y reconocer el amor de Dios. Porque sabes una cosa: Él bendice tu salida y tu entrada. Así es que no, si llegas a casa bien, no es porque fuiste muy hábil en el camino y sabes manejar muy bien. Es porque Dios protege tu vida. Eso es lo que pasa. Dios te cuida. Entonces, hermanos, finalmente Lamentaciones también nos dirige de manera poética al Evangelio, porque describe la destrucción que produce el pecado y la separación de Dios, el lamento, pero también nos hace ver a ese Dios misericordioso. Como diría Sproul,
El libro de Lamentaciones, por consiguiente, apunta más allá de la humillación y la restauración de Jerusalén y va hacia la humillación y exaltación de Cristo. Al contemplar la vida y la obra de Cristo, el mundo puede saber que Dios es bueno y que hará bien en su tiempo a el alma que le busca. Dios es bueno, hermanos. Jamás dude de ello. Y como ciudadanos del reino, podemos poner en práctica esto que Cristo hizo por nosotros. Con nuestra esposa, con tu esposo, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, hermanos, hemos sido habilitados, en primer lugar, a tener misericordia, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces somos llamados y enviados a ser misericordiosos también, ponernos en los zapatos de otros, así como Él tuvo misericordia de nosotros. Segundo, perdonar, hermanos. O sea, si Cristo me ha perdonado, ¿quién soy yo para no hacerlo? Ya sea que tú tengas alguna diferencia, algún conflicto con alguien, o que pasó algo en el pasado y que jamás han arreglado la situación, es el momento de platicar. Es el momento de perdonar, hermanos. Es el momento de decirle a mi prójimo, perdón. Tal vez pensé muchas cosas de ti, pero aquí estoy pidiendo perdón. Una palabrita difícil de poner en práctica, hermanos, porque por nuestro orgullo no queremos perdonar. Por nuestro orgullo, ¿qué hacemos, hermanos? Él me ofendió, que venga y me pida perdón. Pero la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor nos dice que si alguien nos ha ofendido, ve y pídele perdón. Buscar a aquellos que se han ido. ¿Podrías pensar en alguna familia, algún hermano, alguna hermana que se fue de esta iglesia por alguna razón? ¿Cómo tú puedes ir en busca de ellos? ¿Cómo podemos ir, hermanos, en busca de ellos y decir, regresa, aquí estamos? Con muchos defectos, sí, tal vez muchas cosas que podríamos enfrentar, pero aquí estamos. Hermanos, dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué pasa, hermanos? Hay bendición para la persona que hace eso y también para la iglesia. Dios ha hecho 3 cosas con nosotros. 1, tiene misericordia. 2, nos perdona. 3, va en búsqueda de nosotros siempre. Repitamos eso también nosotros con nuestros hermanos. Seamos misericordiosos, busquemos perdonar siempre y vayamos en búsqueda de aquellos que se han ido de aquí, pero aquellos también que tal vez no han escuchado el Evangelio. Vayamos, predicamos el Evangelio, porque en medio del dolor y el sufrimiento es importante siempre tener presente el amor de Dios. ¿Sabes? Él nos sigue amando. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué privilegiados somos? ¿Sabes lo mucho que has sido amado por el Señor? Él nos ama, hermanos, con un amor eterno. Un niño le preguntó a su padre, oye papá, tú me has dicho siempre que Dios nos ama, pero ¿qué es el amor?
¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Qué tan grande es el amor del Señor? No logro entender eso, le dijo el hijo a su padre. Y entonces el papá lo llevó a la playa, al mar, y le dijo: mira, hijo, el amor de Dios es como el mar. ¿Ves dónde inicia? Le dijo: sí, papá, sí veo dónde inicia. Aquí están las olas. ¿Alcanzas a ver dónde termina el mar? Le dijo su hijo: no, papá, no alcanzo a ver. Y entonces le dijo: mira, el amor de Dios es así. Puedes ver su inicio, puedes ver cómo inicia, pero no alcanzas a ver hasta dónde termina, porque el amor de Dios es grande, grande, al grado que dio a su propio hijo. En uno de los mensajes decíamos: yo no lo haría. Imagínense, entregar a tu propio hijo para que muera en lugar de otro. ¿Ustedes lo harían? Pero Dios sí lo hizo. Él dio a su hijo para que muriera en tu lugar y en mi lugar. Así de grande es el amor de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por recordarnos el día de hoy cuánto nos amas, que enviaste a tu hijo a morir en la cruz. Gracias, Señor, por un amor perfecto que hoy disfrutamos todos los que estamos aquí. Nos amas tanto, Señor, y en respuesta a ello te pedimos que hoy, así como tú has sido misericordioso, así como tú has sido perdonador, así como siempre nos buscas, te rogamos que también nosotros tengamos ese espíritu, ser misericordioso con nuestro prójimo, buscar el perdón siempre e ir en búsqueda de aquellos que se han extraviado, aquellos que se han alejado, Señor, ir en búsqueda de esa alma perdida. Danos el coraje y la pasión para hacerlo, Señor. Ayúdanos siempre a creer en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.